bienvenidos a Patrimonio y Tradiciones. Sin lugar a dudas, el año 2013 se nos va y especialmente vamos a hacer un homenaje a muchas personas que cumplen efeméride en este año, y por lo menos a una, y después vendrán autores que están precisamente haciendo una labor ímproba para que siga creciendo el ámbito bibliográfico en la ciudad, que es importantísimo, porque cuando no había publicaciones, ¿cuánto la echábamos de menos? Y ahora que hay, desde luego hay que difundir que existen. Hacer un libro es algo muy costoso, ya sea como autor en solitario o coordinado a través de una obra magna que pueda significar el emblema para una institución, y además es así, se empiezan a convertir los libros en hitos, en puntos de inflexión dentro de la historia. Si les parece, vamos a empezar a hablarles de la persona que tenemos en pantalla a continuación, un personaje conocido por muchos, desconocido por otros, pero que justamente en 2013 ha cumplido el centenario de su muerte. Ahí tienen a Arturo Reyes, desde luego una de esas grandes figuras de la literatura y de la poesía malacitana, y que no debe pasar desapercibida. De hecho, tiene un monumento en un sitio bastante céntrico, en la esquina de Molina Lario con el parque. Ahí en concreto está el monumento a Arturo Reyes, que, como les digo, ha celebrado en este año 2013 su centenario, el de su fallecimiento en concreto. Hay muchas organizaciones, instituciones, colectivos que han propiciado distintas jornadas y conferencias, y nos consta que hay algunos más que están pendientes incluso de adentrarse en el 2014 para que sea una auténtica realidad. Y nos vamos a ir al enclave, que le mencionamos ya con anterioridad, para que ustedes se sitúen y puedan rendirle también tributo a su figura, como no, recordándolo. La Goletera es quizá ese libro que más de uno conoce de oídas, que otros habrán leído, y que indudablemente es muy difícil que un personaje de un libro pase a la realidad. Sin embargo, aquí se cumple. En Málaga hay distintos ejemplos relacionados con personajes de libros que pasan a ocupar un espacio en la vía pública, y este es un ejemplar de los originales. Y La Goletera como tal está ubicada, personaje en sí, en esa esquina del parque, con la cortina del muelle, ahí lo tienen, justamente el busto de Arturo Reyes, y la goletera justamente al pie. Bueno, pues elementos que están ahí, pónganle cara tanto al autor como al enclave, pasen por allí y de luego hagan caso de esa máxima de nadie muere mientras haya alguien que lo recuerde. Pues eso le puede ocurrir perfectamente a Arturo Reyes. Y además también tenemos anécdotas muy cerquita de ese punto que están viendo ahora. Más de uno lo conoce, otros no. Algunos vieron la biblioteca femenina, pero de otra forma, incluso con libros físicos, y especialmente algunos hemos conocido, porque no hace tanto, de esta fisonomía con cerámica en los libros, los huecos, quedaban los huecos ahí, ¿verdad? Y siempre estaban los huecos pues con ese vacío que nos recordaba que era una biblioteca femenina. Pero observen ahí, porque está precisamente La Goletera también, se rinde homenaje ahí, en distintos libros que están hechos en cerámica y que verdaderamente, si lo aprecian con detalle, sería una biblioteca de gran categoría. Así que aprovechen, vayan allí, y estos detalles que les estamos enseñando están a pie de calle, 24 horas abiertos a su disposición. Conózcanlo, porque merece la pena que la figura de Arturo Reyes y de tantos escritores sea reconocida. De tantos escritores del pasado, del presente y del futuro, Y hay personas que en un momento dado empiezan a decir, hay que crear una obra, y una obra que tenga, bueno, una dimensión. Más de 600 páginas, no es fácil de que una obra las alcance, y sobre todo con la profusión de muchísimos detalles. Ahora les mostraremos detalles sobre el libro, pero yo quería que vieran sobre todo lo esplendoroso que puede llegar a ser un trabajo de investigación. Bueno, el título se lo voy a decir a continuación, pero antes le vamos a presentar a los propios protagonistas en parte. Ellos dirán que no, que los protagonistas son otros, pero que bueno, vamos a ir poniéndole forma a todo. Federico Castellón, Aurelio García Andreu, muy buena, ¿cómo estáis los dos? Hola, muy bien. Muy bien, estupendo. Aquí está Federico más a mi derecha y un poquito más allá,
está precisamente Aurelio. Vamos a ver, hermano mayor, precisamente, y archivero y teniente hermano mayor al mismo tiempo de la Archicofradía de los Dolores de San Juan. Y ha editado una obra impresionante por la cantidad de autores que hay y los contenidos del interior. Vamos a mostrar ahora sí la portada, porque merece la pena, y contarnos cómo empieza esta aventura. Pues la verdad es que esto empieza hace mucho tiempo. Pues era un proyecto de la cofradía de hace muchos años el hacer un libro de la larguísima trayectoria histórica de la hermandad. Y esto se había aprobado ya en Junta y en Cabildo hace tiempo, pero fue desde hace unos 5 años, desde el 2008, cuando se retoma la idea de ponerse mano a la obra y sacar definitivamente el libro. Está en la contraportada. No podemos verla sin... Ahí está mejor, sin reflejo. El magnífico Cristo de Miñarro, Cristo de la Redención, y que indudablemente, bueno, pues portada y contraportada más que cuidadas, ¿no? Sí, desde luego tiene una maquetación espléndida. El libro, ya digo, de que se pensó entonces hacer como una obra doble, por un lado la historia y por otro el patrimonio. Y lo que también se pensó es que no fuera una cosa demasiado lineal, ¿no? De manera que sí tiene una estructura tradicional de capítulos, pero luego se ha pensado en que haya distintos temas que ilustran cada capítulo y que van como unos artículos que van acompañando a ese capítulo. Los autores, para un hermano mayor, el tener que dar el visto bueno al listado final de autores y decir, se nos quedará alguno fuera, siempre es una responsabilidad, ¿no? Porque es parte del gobierno. Bueno, yo te voy a decir, para enmendarte un poquito, yo de protagonista aquí nada. Esto es cosa de Federico y de los autores. Sabía yo, y además yo se lo había advertido, que me iban a enmendar. Poquito, pero es verdad, las cosas como son. Yo aquí he sido un contemplativo. O sea, bueno, tú está bien. Y bueno, los autores, pues, se ha intentado buscar y pues una selección lo más cuidada posible, bueno, lo cuidada siempre, pero lo más acertada posible del estupendo elenco de historiadores que existe en Málaga. Y entonces, pues aprobarlos no me era difícil, la verdad. Bueno, no era difícil. Escritores, fotógrafos, dibujantes, también el diseño importante y en el montaje fotográfico y, por supuesto, la documentación. Y vamos a mencionar, para que se hagan una idea, a los archivos que pues, ha habido que recurrir, ¿no? Archivo histórico de la Archicofradía, que es muy importante, que en gran parte es el porcentaje elevado del libro. Sí. El archivo histórico diocesano, el provincial, el Díaz de Escobar, el archivo catedral, el de la Chancillería de Granada y el archivo secreto del Vaticano. Hasta ahí hemos llegado incluso. Hasta ahí, sí. O sea, bueno, pues es bueno que lo tengan presente todo ello, porque hay veces que pasa desapercibido, pero cuando se hablan también de los archivos, evidentemente hay cuestiones que merece la pena que ustedes vayan teniendo en cuenta. Es necesario para el estudio incluso de una archicofradía la consulta de todos esos archivos, porque empiezan a conectar la ciudad en distintos ámbitos, ¿no? Y los Dolores de San Juan, porque tenemos hoy poquito tiempo, ¿qué supone para Málaga? Porque es aquello que más de uno que no está dentro del ámbito cofrade dice, una cofradía de las nuevas, ¿no? Y sin embargo profundiza en la historia y una gran sorpresa. Yo creo que en ese sentido el libro es muy importante, porque yo creo que aquí ya con esto creo que queda bien claro que no es una cofradía de las nuevas, que incluso es de las más antiguas. Si vamos a la Archicofradía Sacramental desde 1487 y la Hermandad de Penitencia de la Virgen desde 1675. Y luego la hermandad no desapareció nunca. O sea, la hermandad lo que sí tuvo un periodo desde finales del 19 hasta el año 1975 en el que la hermandad se quedó en culto interno, pero unos cultos muy dignos que se celebraban todos los años, que era el centenario de la Virgen, que yo creo que es de los cultos más antiguos que ininterrumpidamente se siguen celebrando en Málaga. Claro. O sea que en ese sentido yo creo, bueno, además la gran suerte es la conservación del archivo de la cofradía, en el que se mantiene toda esa documentación prácticamente desde el siglo XVII, hay lagunas lógicamente anteriores, pues hasta la actualidad, ¿no? Tenemos una figura ahí precisamente en pantalla, el padre Andrés Jordén, que también supuso un revulsivo para la historia documental de la cofradía en Málaga.
Sí, sí. Además, aquí reproducimos precisamente un librito de nuestro archivo que consultó el padre Jordén y transcribe en el libro de la historia de la historia de las cofradías de Semana Santa, libro que está desaparecido de nuestro archivo, pero que afortunadamente él transcribió entero y publicó en el célebre Jordén. ¿Y en batalla? Bueno, ese Ocón, Eduardo Ocón, que participó muchos años como músico en el Centenario de la Virgen de los Dolores. Tanto él como Cansino, como Juan Cansino Antolínez, que además era hermano de la cofradía, y en fin, contribuían a dar ese esplendor musical que tenían los cultos de la Hermandad de los Dolores. Aquí, desde luego, tenemos también, ahora lo vamos a ver en pantalla, ahora la estamos viendo ahí, una de las partes, digamos, de la nueva etapa, ¿no? Sí, este es el boceto, bueno, el boceto no es el barro del Cristo de la Redención previo a Sacado de Punto, cuando Miñarro lo estaba realizando, y arriba a la izquierda de la pantalla pues se ve el propio Miñarro ya tallando específicamente el Cristo, creo que, ¿no? Los pies. Sí. Hombre, esto, claro, la hermandad tiene un pasado, pero tiene ya también un presente, y queremos que tenga un futuro, parte del cual es el libro. Yo quiero decir que esta obra es un empeño fundamental, importante de la hermandad. Esto es un estreno pues similar al Trono, o que tuvimos en su momento, precisamente este año, en cuanto que ha supuesto pues un trabajo continuado en el que han participado muchos elementos de la cofradía y en el que, independientemente de las dificultades que toda entidad que no tiene un presupuesto definido, porque no es oficial, sino que es un presupuesto que los integrantes de la misma, que además son voluntarios, se tienen que buscar, pues ha tenido sus dificultades para sacar adelante. Pero vamos, a pesar de ello, pues esto ha salido adelante con la propia hermandad. Eso lo iba a decir, que hacer algo en solitario siempre es difícil, pero que tenga una calidad de la envergadura que un servidor tiene en la mano es más que complejo, ¿eh? Y coordinar todo eso, coordinar los autores, coordinar la maquetación y demás en una obra tan extensa, esto tiene que dar quebraderos de cabeza, muchos, ¿no? Muchos, sí, la verdad es que sí. La coordinación de los autores ha sido compleja, muchos de ellos son hermanos de la propia cofradía, otros no, pero luego además de el estar pendiente de que los trabajos fueran en su fecha y en su momento, y luego a buscar sobre todo la cuestión de ilustraciones, de mucha cuestión de archivo que ha habido que remover de nuevo, pues ha sido bastante complejo, sí. Bueno, pues una recomendación que le hacemos para terminar este año, para empezar el 2014, e indudablemente merece la pena. Ahí tenéis, porque tenemos muy poco tiempo, tenéis en la mesa un DVD. ¿Qué es en concreto? Pues esta es una película que ha hecho Ricardo Ballesteros, que es el que también ha maquetado el libro. Se llama Los Dolores según San Juan, que es un poco toda la historia de la hermandad, pero contada por la parroquia en primera persona. ¿Por la parroquia? Por la propia parroquia en primera persona. Tiene un enfoque muy original y se ha distribuido sobre todo a los suscriptores del libro, se le ha dado conjuntamente con el libro. Mira, magnífico. Sí. O sea que ya tenemos también una obra audiovisual. Pues sí, la verdad, son más de 2 horas de o sea, este año habéis estrenado Trono, habéis estrenado películas, habéis estrenado libros, habéis estrenado muchas cosas. El hilo conductor es que tanto parroquia como hermandad fueron creadas al mismo tiempo, en el mismo año, 1487, y a partir de ahí la parroquia siempre nos ha tenido y se... Es importante que vean esa unión con la propia ciudad, porque al final, y se acuerdan ustedes de una exposición, ¿qué año era? Hace 2 o 3 años, ¿no? La de los ferreteros. Sí, fue proveedores de Nuestra Señora. Correcto, exactamente. Que también se enlazó ahí una historia verdaderamente atractiva para conocer la ciudad en profundidad, y podíamos ver incluso, me acuerdo, del candado de calle Especería, ¿no? Sí, el candado de la ferretería y la llave de Témburi. Y la llave de Témburi también. O sea, allí por primera vez creo que se pusieron los dos juntos. Sí. Yo me acuerdo de Jesús Castellano, que en paz descanse. Cuando estábamos montando aquello, él se quedaba siempre muy extrañado, porque llegamos con un transformador de alta tensión que nos dejó Endesa, de la época, de cuando, claro, se contrataba la luz exclusivamente para el culto de la Virgen. Entonces se portaron muy bien la Endesa en este sentido. Llegamos con la cacharrería, claro. Aquella exposición era
una cosa absolutamente anómala en el ámbito cofrade, ¿no? Totalmente. Porque claro, era todo lo que tenía que ver de los proveedores que a lo largo del tiempo habían surtido a la cofradía, tanto la luz, la cera, todo este tipo de cosas. Eso está aquí también reflejado, desde luego, ¿no? No solo la faceta mortuoria que fue tan importante de entierro, pero en todo este sentido de estos grandes proveedores. De hecho, bueno, una etapa muy larga de la cofradía, casi 75 años, casi el siglo XX entero, con la ferretería El Candado, con la familia de Julio Gous, ¿no? Julio Gous primero y luego Carlos Rubio después. Pues ha sido una trayectoria muy larga de unión, sobre todo con ese gremio, ¿no? Pues indisoluble siempre la historia de las cofradías y la ciudad. No es que vayan en paralelo, ni mucho menos, porque si no, no llegarían a tocarse, sino todo lo contrario. Están superpuestas y eso es importante que lo entendamos así. Y vamos a ver muchos ejemplos hoy, precisamente dedicados al mundo de la literatura y cómo eso al final va a ir llegando y va creando un pozo de sabiduría y proyectándonos hacia el futuro en cuanto a ese patrimonio documental que necesita Málaga y que de luego creciendo está, y trabajo están haciendo para ello. Muchísimas gracias a los dos por la asistencia. Una cosita quería yo apuntar, breve. Sí tenemos que agradecer al Ayuntamiento y a la Diputación que se han adquirido libros para todas las bibliotecas municipales en Málaga. Eso está bien. Para nosotros es muy importante que el libro esté en todas las bibliotecas municipales y todo el mundo lo pueda consultar allí, el que no pueda adquirirlo. Y también Diputación ha adquirido un número de ejemplares para algunas bibliotecas de la provincia. Mira. De manera que nosotros lo que pretendemos fundamentalmente no es un fin económico, el precio prácticamente el coste, sino que es la difusión de nuestra hermandad al máximo posible y que, en fin, la cosa pues se nos conozca mejor y nos conozcamos mejor también nosotros. Pues que así sea. Muchas gracias a los dos. Muchas gracias, Antonio. Nos vamos un momentito a publicidad y vamos a volver rápidamente porque de libro le vamos a seguir hablando. Así que verán ustedes cómo en un momento dado todos aprendemos. Hoy vamos a hablar de novela, vamos a hablar de los toros, vamos a hablar también, por supuesto, de cómo se puede fraguar una aventura literaria y en el fondo, pues tener algunos sobresaltos. Pero de todo hablaremos sucintamente después de publicidad. This show is about a cop in the year 2048. Leave me in! That's an order! Move! And he is forced to partner with a synthetic cop. John, Dorian, John. It's a very ambitious show. Just at times contentious, funny and endearing. I should take that as a compliment. Del director de Star Trek y Misión Imposible 3, JJ Abrams. I think it's really funny and relatable. AXN te presenta Almost Human. It's sci-fi and it's in the future, but it's also very grounded. I think it's a really cool thing to watch. Estreno en AXN. Empezó siendo un pasatiempo con el que relajarse. Después su gran pasión secreta. Hasta que un buen día Silvia descubrió que tenía cientos de riquísimas recetas y que quería compartirlas. ¿Queréis? Esta es la dulce historia de la actriz Silvia Martín, con Canal Cocina. Me encanta. Súper vistosos, súper fáciles, riquísimos. No te pierdas Los Dulces de Silvia, de lunes a viernes en Canal Cocina. Canal Cocina, la comida nos une. En la primera temporada le quitaron las drogas. Tendrá que bajarse los pantalones. En la segunda fue el alcohol. Ahora ya podemos salvar su alma. Demasiado tarde. Mi exmujer se la quedó en el divorcio. Y ahora, en la tercera temporada de Anger Management, los productores han decidido quitarle el sexo. Esto es antiamericano. Hay cosas de las que Charlie Sheen no puede prescindir. Anger Management. Nuevos episodios, los jueves en Paramount Comedy. Yo lo amo tanto como él me odia y no sé por qué. Si te quedas para vengarte, vas a lastimar a mucha gente inocente, a tu amigo Matías, pero sobre todo, te vas a lastimar a ti mismo.
Cuando me enamoro, solo en telenovelas. En un cuerpo joven se esconde un lobo dispuesto a mandar. Teen Wolf, tercera temporada, los domingos a las 9:10 de la noche, solo en Extreme. Aprender el delicado arte japonés de empaquetar regalos. Lucir al sol las puntillas de una sábana que ya no usamos. O presidir la mesa con la elegancia de simples botellas de plástico. A veces, la belleza se esconde en los objetos más cotidianos. Y encontrarla es solo cuestión de un poco de imaginación, pero sobre todo, de buen gusto. Pon en marcha tu creatividad y reinventa tu casa con las maravillosas ideas decorativas con Lilla Moreno. En Canal de Casa. Canal de Casa, un estilo de vida. Hablábamos de malagueñismo y hay personas que el malagueñismo lo llevan, pero hasta dormido, por decirlo de una manera coloquial y cercana. Juan Luis Pinto Dobla, lo conocen ustedes muchísimo y especialmente en su tarea profesional, que es la de llevarlos a viajar por el mundo. Y lo vamos a presentar ya. Juan Luis, muy buena, ¿cómo estamos? ¿Bien? Buenas tardes, muy bien. Muchas Y gracias. la faceta menos conocida de él, pero que con el paso de los años van a ver ustedes cómo le vamos a dar la vuelta a la tortilla, es la de escritor. Sí. Y no es tu primera obra ya, precisamente. No, está publicada la tercera. La tercera. En novela, porque también hago teatro y otras cosas, pero bueno, estamos hablando de novela. Magnífico. Pero fíjense ustedes de lo que estamos hablando y es una persona que sabe aprovechar el tiempo bastante bien y merece la pena que nosotros conozcamos esa faceta. El vigía Puerta Oscura, no el vigía de Puerta Oscura, el vigía Puerta Oscura. Cuéntanos. Bien definido esto, porque hay una controversia, porque todo el mundo se cree que hay un error, que se ha comido la D. No. Vigía Puerta Oscura porque el protagonista de esta novela, que aparece ahí en la portada, es de La Coracha, no es de Puerta Oscura. Ajá. Pero sin embargo, por unos avatares de la vida le endiñan, como dice un amigo suyo de la zona de La Coracha, le endiñan, utiliza esa palabra varias veces, que es de Puerta Oscura. Una rivalidad que había ahí. Y entonces, como tiene sentido, y eso el lector lo va a descubrir cuando lee la novela, el título es Puerta Oscura sin el D. Porque él no es de Puerta Oscura, por eso no es el vigía de Puerta Oscura. Claro. Y básicamente es una novela, la han catalogado como una novela de aventuras. Yo no la llevaría a ese, no la definiría así, es una novela, ni tampoco es histórica, es una historia novelada, efectivamente, porque se desarrolla en la época de Málaga, el último tercio del siglo XIX, entre 1850 y 1880, y nuestro protagonista es un chico de la calle que se queda sin familia, y él veía ya por la Alameda que se estaba empezando a construir los señores de la época, los grandes señores que van del brazo con unas señoras elegantemente vestidas, y él tenía obsesión con aquello. Él quería alguna vez hacer eso mismo, y ahí comienza una lucha continua en su vida, y siempre está en un túnel, lo que pasa es que este chico tiene una manera de ver la vida que al final, como no puede salir del túnel, como dice el otro, lo acaba decorando. Decorando. Sí, lo acaba decorando. Todo lo que le va ocurriendo, todas las trabas que le va poniendo la vida, él las va superando una por una. Vamos a hacer hincapié, y a lo mejor no tiene nada que ver con la obra, pero la frase es para marcarla y grabarla en mármol. Lo que le va ocurriendo en la vida es como un túnel y al final él lo va decorando. Quédense con eso porque más mensaje positivo no cabe. No sé si está escrito aquí. No está escrito ahí. Pues debí de escribirlo. No está escrito ahí. Porque vamos, la frase es maravillosa. Ahí, pero también el lector, cuando empieza a hacerse amigo de ese chico, que se llama Pedro, por cierto, lo sé porque las personas que ya lo han leído lo adoran a ese chico. Lo adoran. Yo creo que en el fondo es el aventurero que todos llevamos dentro. Es una persona luchadora. ¿Hablamos de qué época, de qué años? 1860, 1880, 1890. O sea, que has buscado documentación para centrarte ahí. Sí, sin ser una novela histórica, repito. He novelado muchísimo porque no me apetecía tampoco. Esto no es como aquella novela que hablaba en su día de la ciudad deseada, del sitio de Málaga. Aquello sí era novela histórica, esto no. Pero claro, había que centrarla en una época. Y esta época es pues, el desarrollo industrial de la ciudad, casi coge la parte de la decadencia y el contraste de clases sociales que había en la ciudad, que era terrible. Era terrible. Acuérdense, en aquella época, ha dicho 1860, sí. 80, ¿no? En aquella época, en 1862, viene la reina Isabel II a Málaga,
la ciudad vive un momento de eclosión, pero también viene una figura como Hans Christian Andersen, el del patito feo que tiene su estatua en la Plaza de la Marina, y que describe a la ciudad, para que lo enlacemos con ese ambiente que la querido dar, que no, en España ninguna ciudad era comparable a Málaga, que era donde mejor lo habían acogido. Y eso quizá también se refleja aquí, ¿no? Se refleja la visita de la reina. De la reina. Sí, porque pone muy nervioso a todos los chicos de una especie de internado donde estaba este chico, que por una cosa muy desagradable que ocurre se ve obligado a oír. Su vida es un continuo estar en el sitio equivocado, en el momento equivocado, hasta el punto que se tiene que marchar de Málaga y se va a la guerra de Cuba. Qué barbaridad. Y me ha apetecido contar la guerra de los 10 años sin entrar en los conflictos bélicos, porque para sorpresa de la narración de la novela y para mí mismo cuando la estaba escribiendo casi, no va a luchar para defender a España al final, va a hacer algo muchísimo más importante todavía. Y no lo voy a decir, claro. Y no lo va a decir. Por lo que él lucha en Cuba es muchísimo más importante que la guerra de Cuba. Y vuelve de nuevo a Málaga para retomar lo que dejó aquí, con un desenlace inesperadísimo de la novela también. Bueno, pues oye, no estás dejando, ¿verdad?, sobre ascuas. Eso es importante también, porque para eso está el mundo de los libros. Y hablando sobre ese patrimonio, porque esto ya empieza a entrar en las bibliotecas de la ciudad, las privadas, las públicas, en todas, empieza a entrar. ¿Qué espera el autor cuando este libro hayan pasado 20 años? Bueno, una pregunta bastante interesante. Por lo menos que se recuerde, eso es lo primero. Pero sobre todo, y en vista de la experiencia que tengo ahora mismo, mi primera novela editada ahora este año, hace 10 años, Virtudes, un nombre de mujer, ahora está teniendo muchísimo más éxito que hace 10 años. Con lo cual el ciclo de los libros es bastante curioso, bueno, a no ser que uno se llame Ken Follett o Pérez Reverte o Vargas Llosa, en fin, eso ya son palabras mayores. Y yo soy un gran aficionado a la escritura, me ruborizo cuando me llaman escritor. Otros me afean que me reproduce por ello, porque no tiene por qué ser así. Y yo creo que efectivamente hay un hueco para todo el mundo que tenga cualidad de tiempo y posibilidad de hacerlo. Y yo ojalá de aquí a dentro de 20 años, primero que lo veamos. Todo lo va a ver seguro. Vamos. Que lo veamos y después que por lo menos, pues sí, se acuerde alguien de ese libro, porque yo creo que está dando que hablar en estos momentos, bastante que hablar. Ha llegado un momento que se ha puesto en las listas de ventas muy importantes aquí en Málaga, porque claro, es mi ciudad, lógicamente, ya se comprobó el día de la presentación, pero también fuera de Málaga. Claro, yo tengo una ventaja que juega a mi favor. Yo tengo que decirlo, tengo una persona muy conocida fuera también de mi ciudad, por mi empresa, por mi ambiente en el que me muevo, y lo sé por mi propia editorial, que se está vendiendo muy bien fuera de la ciudad de Málaga, lo cual además me gusta muchísimo. Pero es más, también allende los mares. Ah, mira, muy bien. Mis compañeros en Cuba y otras, porque claro, el libro está muy novelado también sobre Cuba. Pues eso es bueno para Málaga, fíjense de lo que le estamos hablando, y para el patrimonio. Al final, gracias a la literatura también, creamos un patrimonio sólido, ¿eh? Eso es importante. Además, hay una tradición, en este caso, que va unida, que no deben perder, que es la de leer libros, pero libros físicos. No por el hecho de leerlo físicamente y demás, sino simplemente porque esto es algo muy humano, el movimiento, las páginas, ¿verdad?, el tocar el libro, y que no deben de perderlo nunca, que no tenemos que perderlo nunca. Lo dice uno que cada vez lee menos en papel y más en la pantalla del ordenador. Bueno, Juan Luis, un auténtico placer que haya estado con nosotros, y especialmente con ese título tan sugerente, El vigía, puerta oscura, ¿eh? Y ahí, curiosamente, hay muchos que les gusta pasear también, ver la ciudad desde ese punto, y ese túnel que siempre nos recuerda, o aquella copla de la niña de Puerta Oscura, ¿no? Correcto. Así que todo eso es parte de la ciudad. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Nos vamos a publicidad. Nuevamente volvemos enseguida para seguir hablándoles de literatura hecha en Málaga, un patrimonio bibliográfico que va creciendo y que nosotros íbamos a ver unas cuantas pinceladas. Así es diciembre en Sol Música. Celebramos la reunión de elefantes recuperando sus mejores momentos. El concierto que ofrecieron DeLorean en García Lay de San Sebastián en 2009. Emitimos el documental Lo que más me gustó de ti, de Bunbury. Desde la sala Shocolife en Asolas, David de María nos presenta en vivo algunos temas de su nuevo disco, Otras Vidas.
Y el venezolano Carlos Baute nos visita para cantarnos en directo varias de las canciones de En el buzón de tu corazón. Lorena y sus Hangouts, el nuevo programa interactivo de Sol Música, recibe a Super Submarina. Además, reportajes exclusivos con Coti, Backstreet Boys y Despistado. Así es diciembre en Sol Música. Siempre que alguien te pite en un semáforo. Siempre que alguien se salte un ceda el paso. Siempre que maldigas el tráfico de tu ciudad. Piensa que tal vez estés en el paraíso. No conduzcas aquí. En Odisea. Vamos a continuar hablando de literatura. Estamos con Carlos Parra, un autor, y además nos alegramos muchísimo porque siempre insistimos en esto. ¿Le pueden aportar ustedes al patrimonio de la ciudad siempre algo? Que al final será bueno. Y no se preocupen por la edad, porque según se van cumpliendo años, uno se va haciendo más joven. Y el ejemplo lo vamos a ver clarísimamente en Carlos. Carlos, muy buena, ¿cómo estamos? Hola, buenas noches. ¿Bien? Pues estamos bien, sí. Bueno, Carlos, que tiene aquí su primera novela. Mi primera novela, sí. La Confesión. Confesión. Y Carlos, ¿por qué te dio por escribir? Pues la verdad es que yo nunca... Hay mucha gente que me pregunta, dice, bueno, pero Carlos, ¿cómo es que has escrito una novela? No sabíamos que tenía esta faceta de escritor. Y yo mismo contesto, digo, no, si es que yo no lo sabía tampoco. Entonces, un día, pues bueno, tiene su historia. A mí siempre he tenido curiosidad por un escritor, un poeta inglés, sí. William Wordsworth, sí. que en base a un poema de él se hizo una película muy bonita, Esplendor en la hierba, y siempre he tenido curiosidad por conocer su obra, pero bueno, la vida ha hecho que no cayera nunca un libro de él en mis manos, y un día entré en la biblioteca provincial, sí. Y pregunté si había algún libro de él, sí, lo había, y empecé a leerlo. Entonces empecé a leerlo, a ojearlo, y leí un poema de él, un poema precioso, El viejo cazador. El viejo cazador, leí, y dentro del poema pues había unas estrofas muy bonitas, pero había una que me llamó mucho la atención, y figura al principio de mi libro. Si sí. Puedes leerla o Perfecto. La puedo leer yo. La leemos. Genial lector, ya me percato de cuán pacientemente has aguardado, y mucho me temo, esperas que ahora relate alguna historia. Lector, si tienes en la mente los recursos que trae el pensamiento silencioso, gentil lector, encontrarás en cada una de las cosas una historia. Exactamente. Eso me hizo a mí dar vueltas, que pues a mi edad, porque siempre piensas que tienen muchas cosas, una persona mayor tiene muchas cosas que contar, podrá ser interesante o no, o serlo, pero yo tenía cosas que contar. Claro. Entonces me vino a la imaginación la amistad que yo tuve con una religiosa. Esta religiosa se había dejado la clausura de un convento, sí. Pero ella era profundamente religiosa. Tan religiosa era que vestía de religiosa. Entonces ella viajaba en los autobuses donde yo trabajaba también como encargado. Pues igual que le llamaba la atención a todo el mundo, a mí también me llamaba la atención, pero yo tenía 25, 26 años y entonces hablaba con todo el mundo y la gente decía que era muy agradable, y yo intentaba serlo de verdad porque era mi trabajo. Entonces, pues yo hablé con ella, intimamos,
y ella empezó a contarme cómo era su vida. Ella vivía con una anciana inválida, vivía en La Viñuela. Entonces ella empezó a contarme que la incomodidad de vivir en La Viñuela cuando toda la vida estaba en Vélez. Ella se veía obligada a bajar a Vélez mucho y tal, y a ella le gustaría encontrar una casita en Vélez, una casita tranquila en el campo, pero cerca de Vélez. Entonces, a través de un amigo le conseguí encontrar una casita, y digamos que eso es un poco la realidad que se cuenta en el libro, porque el libro se compone de realidad, de ficción, es un libro que tiene muchas facetas. Bueno, pues merece la pena que este tipo de historias, eso estamos hablando de una memoria, de un patrimonio que está ahí y que se cuenta una historia, pero esa persona real, asistido, si no llega a ser por este libro, quizás deja de existir. Y aquello de que le decíamos al principio del programa, nadie muere si hay alguien que la recuerde, y él desde luego, Carlos, la ha inmortalizado. O sea pues que esto es algo importante también. Y le vamos a contar, tenemos muy poco tiempo en el programa de hoy, una anécdota de la aventura literaria también. Porque si ustedes van a buscar el libro, lo tienen difícil. Lo tienen difícil porque se embarcó en escribir el libro y al final pues no salieron las cosas bien con el libro ya publicado y todo, y ha tenido que ser retirado del mercado y depositado en una librería en cuestión, ¿no? Sí, el libro se ha estado vendiendo en librerías durante todo este año, pero el libro ha tenido la mala suerte de no tener publicidad, porque la editorial que me lo ha editado, con la participación económica mía, pues no, a pesar de que en el contrato figura que ellos se ocupaban de la publicidad, pues no lo han cumplido, porque lo único que han hecho es colgarlo en su página web y no ha habido más publicidad. Entonces, pues cuando yo me di cuenta de lo que pasaba, pues yo me he encargado de la publicidad del libro. Y yo he hecho folletos, he hecho carteles. Claro, le has dado vida al libro. Y gracias a eso, pues el libro, para haberse vendido solamente en Málaga, en Torre del Mar y en Vélez, pues el libro se ha vendido muy bien, porque se han vendido más de 300 ejemplares en lo que es Málaga, Vélez y Torre del Mar. Pero en el resto de España el libro no es conocido. Claro. Si el libro se hubiera enviado a las librerías, como se hace con cualquier otro libro, pues el libro, pues creo que se hubiera vendido en España, porque la verdad es que, a pesar de todos los inconvenientes que el libro ha tenido, yo tengo la satisfacción de que he escrito mi primer libro ya con 75, 76 años, porque voy a cumplir 78, y el libro pues ha gustado muchísimo. Y escribiendo el segundo. Es que no he recibido ni una sola crítica, el libro no he recibido nada más que felicitaciones. Eso me ha hecho pues ponerme a escribir mi segundo libro. Pues está bien, pues le contaremos más, porque ya en el programa de hoy más tiempo no tenemos por desgracia. Carlos, que la aventura esta de la editorial y tal pase a un segundo, no, tercero o cuarto plano, y que a partir de ahí lleguen muchas más obras, porque de luego la vitalidad que transmite hay que llevarla también al papel. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Bueno, pues nosotros nos marchamos a publicidad nuevamente. Volvemos para cerrar con el sexto de la tarde, podría ser, si fueran 6, los temas que hemos tratado. Pero digo esto porque vamos a hablar de un libro taurino, y es importante también ese esfuerzo que hacen los autores por investigar. Así que volvemos enseguida para hablar sobre un libro dedicado, el segundo tomo, a la Malagueta. Mientras sales a la calle, una familia de barnaclas atraviesa una tormenta sin ni siquiera mojarse. Mientras coges el ascensor, un suizo escala en tiempo récord y totalmente solo la cara norte de Leiger. Y en el momento en que das un beso, centenares de globos iluminados son lanzados al cielo de Moscú. Cada instante sucede en el mundo algo extraordinario. ¿No es fantástico saber que no vas a perdértelo?
Odisea, en busca de lo extraordinario. Vamos, nena, puedes hacerlo. Quiero demostrar a la gente que puedo hacer algo yo sola de una vez. Lo importante no es participar. Lo importante es ganar. 72 horas, los miércoles a las 9:10 de la noche en Extreme. Don Quijote, Don Quijote, jamás rendía su lanza, que marche así. Rocío de la Mancha. En Somos. En una fiesta de carnaval o en un bar de copas, los turistas son el objetivo. Connor Goodman vuelve como infiltrado para sacar a la luz los trucos del oscuro mundo del timo. Turista y estafado. Nuevos episodios. Estreno el 2 de enero en National Geographic. 20 años con todos los grandes éxitos de Hollywood. Todos sus sueños. Todas sus emociones. En estos 20 años hemos lanzado al aire tantos fotogramas como estrellas hay en el firmamento. Quizás sea por eso que no puedo mirarlo sin emocionarme. Canal Hollywood, 20 años de emociones. Creo que malinterpreté tu plan. Hawái 5-0, nueva temporada. El 9 de enero, estreno en Fox. Bien, vamos allá. Toma nota del tiempo. Comenzamos la hora de los muertos. Si hay alguien aquí con nosotros, que se comunique. Ryan Buell y su equipo tienen una misión. Es hora de que se vaya lo que haya allí. Buscar y dar descanso a los fantasmas de los olvidados. Estoy seguro de que nuestras cámaras lo han grabado. Te dije que volveríamos. ¿Qué demonios ha sido eso? Fenómenos paranormales. Envío. Pues desde luego es necesario que el trabajo de la literatura en Málaga siga creciendo, de la documentación, de la bibliografía y que sobre todo lo difundamos. Al final, una ciudad es rica en conocimiento gracias a lo que se transmite. Si tienen un secreto, si se lo guardan, la verdad, no merece la pena. Cosme Rueda, Enrique Recio son los autores y lo tenemos aquí justamente. Enrique Recio, Cosme Rueda, muy buena, ¿cómo estáis? Hola, muy bien. Y también nos acompaña Juan Bocanegra, que está con nosotros. Juan, muy buena. Hola, buenas Juan, noches, que es Antonio. amigo de los autores, pero sobre todo, y se lo tengo que decir a los autores aquí, el mejor valedor que tenéis, porque es impresionante la tarea que hace Juan para, sobre todo, en animar, en crear ambiente, en que haya siempre un buen motivo para hacer las cosas. Eso es bueno y por eso estás aquí en esta ocasión, porque desde luego merece la pena siempre tener a alguien como tú al lado. Pues esas cosas son necesarias. Oye, segundo tomo, Enrique, que Cosme, que nos decíais, bueno, lo vamos a ver y tal. Cuando veíamos el primero hace ya algunos meses, y la verdad que el primero, acuérdense, lo soportaron ellos a pulmón la propia realización del libro por la satisfacción de hacerlo. Este ya la cosa un poquito mejor, ¿no? Hay una ayudita. Hay una ayuda de Diputación en concreto, ¿no? Sí. Bueno. Tuvimos la oportunidad de que en la presentación del primero fue el diputado de la plaza el que lo presentó y allí pues no sé si queriendo o no queriendo se comprometió a que el próximo tomo la Diputación se enterara de que existía esto y que a lo mejor podría colaborar. Y efectivamente, no todo lo que nosotros hemos querido, pero una buena parte se la lleva la Diputación, con lo que nos ha ayudado. Estamos hablando del segundo tomo. ¿Calculáis que más o menos puede terminar en 7 tomos esta historia, más o menos? Aproximadamente. No lo podemos calcular con exactitud porque depende, cuando se va maquetando, depende de la fotografía y el volumen que va tomando. Pero en fin, esta década es muy interesante, como casi todas, muy poco conocida, la década esta que comprende el segundo tomo,
y van apareciendo una cantidad de cosas muy curiosas para la historia de Málaga. Aquí el periodo es 1880-1889. Efectivamente, Sí, 10 años. 10 años. 10 años que en un principio creíamos que iban a ser los más tristes por la delgadez de los documentos que teníamos. Había un año, por ejemplo, el 83, 1883, que teníamos 2 corridas que supiéramos, nada más. Viendo detalles de la portada, de la Malagueta en concreto. Y entonces veíamos con cierta preocupación que en la década iba a ser pobre, porque todos los medios que teníamos circunstancialmente, no viene al caso de decir por qué cada medio de los que nosotros utilizábamos habían desaparecido, pero al no tener nosotros medios para enterarnos, informarnos de esos 10 años, pues se nos ocurrió ir a Madrid, a la Hemeroteca Nacional. Estuvimos en la Biblioteca Nacional, en la Hemeroteca Nacional, y allí pues encontramos afortunadamente que estaba la Lidia, que estaba el Toreo, que estaba el Enano, que estaba el Sol y Sombra, que había material suficiente como para rellenar la década esa estupendamente. Y además creíamos que la década era muy floja en lo taurino, y cuando la hemos escrito resulta que es una de las más brillantes de la historia de la Malagueta. Asiente Juan, que sí. te quedas con algún detalle, porque siempre se aprende, evidentemente, cuando se tiene un libro en las manos, y aprender de toro es mucho más fácil quizá por eso que estaba hablando, ¿no? Porque se va perdiendo la fuente y al final queda todo muy reducido y hay que incluso acudir a bibliotecas de nivel nacional, ¿no? Sí, pero además yo es que soy un enamorado de la obra de Enrique y de Cosmi, ¿no? Y soy un enamorado porque se lee con una facilidad enorme. Hay del siglo del 1881, el 83, la época de la Garrita, hay resúmenes de corridas en forma tal escrita que es un gustazo leerla. Claro. Y además con una cosa que también me llena, y es que el libro, que tiene 608 páginas, que bote pronto dice unos 608, pero es que el libro viene con 620 fotografías también. Sí. Entonces, y además fotografías muy es un gustazo, es un libro de consulta, ¿no? En cuanto a la propia historia es un libro de consulta, y además te habla de la Málaga, fotografías del muelle y la aduana, del regimiento de infantería Borbón, de la antigua estación de ferrocarril, de la acera de la Marina en el año 1881, el copo, sacando el copo. Es que tiene una variedad enorme. Claro. Esto no, para mí no es solo para taurinos. Claro, no, sino sobre todo para amantes de Málaga, ¿no? Sí. Es importante que sepamos esto, ¿eh? Es importante que lleguen a esta obra. Parece ciencia ficción, pero hasta el año 2013 no ha empezado a llegar a esta realidad. Hasta el año 2013, ¿no? Porque el primer tomo es del año 2013 también. Sí. Es chocante, ¿eh? Estamos hablando de una plaza que se inaugura en 1876 y que muy posiblemente es muy desconocida para la gran mayoría de los malagueños, quizás menos para los aficionados, ¿verdad? Pero que esto, desde luego, hace muy democrática la plaza, es decir, llega a todo el mundo. Y esto es importante porque en el mundo de la literatura, este hueco que ocupa en la estantería, y sumado así en 7, al final va a suponer algo importantísimo. Ya os están pidiendo un tercero, me dicen, ¿no? Estamos trabajando ya con él y se van descubriendo también cosas interesantísimas. Lo adelantaré como primicia, como incluso una placita que hubo en el barrio de Welling. Anda. Una placita pequeña, modesta, pero Málaga tuvo en aquel tiempo la Malagueta, y el barrio de Welling tenía su placita. ¿Pero era portátil o...? Una especie de placita, no sabemos con exactitud si era de obra o era de madera seguramente, pero tenía su placita, y los periódicos de fuera de Málaga mencionaban la plaza también. Otro de los muchos descubrimientos que vamos encontrando y reflejando en
en este trabajo, ¿no? O sea, que no solo es la Malagueta, sino, como bien decía Juan, Sí, lo asociado a la Malagueta. El entorno también, sí. Claro. Hay elementos ahí que desde luego merece la pena. ¿Satisfecho con los resultados que estáis obteniendo de investigación? Pues todavía es muy pronto porque el libro lleva en la calle una semana. No, pero ustedes como autores. Como autores, por supuesto que sí. Cuando terminamos de darle el último toque, dijimos, pero Enrique, si este está mejor que el primero. Salimos muchísimo más satisfechos y creíamos que era el más endeble, que iba a ser el más endeble. Pero es que la década se las trae, porque además de ser la década en la que hay figuras notabilísimas del toreo, figurones como Lagartijo, Frascuelo, Cara Ancha, el Gordito, claro. Pues resulta que salen 3 colosos de la tauromaquia, como es el Guerra, Rafael Guerra Guerrita, como es Luis Mazzantini, don Luis Mazzantini, y como es Manuel García el Espartero, Maolillo el Espartero, que desgraciadamente murió en el 93 en la Plaza de Madrid. Luego, otro hito importante dentro de la década es que en el 1887 hay una comisión municipal que quiere pues celebrar el 4º centenario de la reconquista de Málaga por los Reyes Católicos. Entonces programan una serie de festejos en agosto y entre ellos pues 2 corridas de toros. Pues mira por dónde la Feria de Málaga, que nunca tenía fecha fija, lo mismo se celebraba en el Corpus, que es la Virgen del Carmen, que es la Virgen de la Victoria, pues resulta que desde ese año los festejos taurinos de Málaga se celebran en agosto. En agosto. Ya conocido como festejos de agosto. Pues, y en esa década también, acuérdense que es cuando empieza a promoverse y está en obra en esa década Calle Lario, o sea que estamos hablando en esa transición y aquí se vive precisamente también parte de la construcción en el ambiente, hablo, ¿no? No tenemos tiempo para más. Muchas gracias a los 3 por la asistencia y por el trabajo que estáis realizando, que merece muchísimo la pena que todos nos documentemos, que crezcamos y que ese patrimonio inmaterial que sigue creciendo, indudablemente lo tengamos presente y en cuenta. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Antonio. A todos ustedes, los emplazo al año que viene, de entrada, porque si no están viendo en directo, hoy es día 30 de diciembre, a los que no están viendo en redifusión, efectivamente es muy posible que ya no estén viendo en 2014. Feliz año, vamos a seguir hablando en positivo del patrimonio y la tradición. Acuérdense que hemos pasado un año 2013 donde entre todos hemos soportado esta crisis, pero acuérdense también de cuando en diciembre de 2012 hablábamos lo que nos espera en 2013. Bueno, pues yéndonos al mundo de los toros, el 13 nos lo hemos cargado, lo hemos matado en la plaza. Así que vamos a seguir nosotros luchando por ello. La próxima semana, lunes como siempre, cuando nos vean en directo, a las 7:30 en Patrimonio y Tradición. Hasta la próxima.